Se nos dio f de x igual a la tangente inversa de 2x de la quinta, y se nos pidió que determináramos f' de x. Observe cómo tenemos una función compuesta donde la función interna, denominada a menudo u, es 2x a la quinta. Así que si tenemos u es igual a 2x a la quinta, al aplicar la regla de la cadena, necesitamos determinar u/510, o u', donde u' es igual a la derivada de 2x a la quinta con respecto a x, que es 10 veces al cuarto. Y ahora, mirando el fórmulas derivadas, la derivada de la tangente inversa de u con respecto a x es igual a 1 dividida por la cantidad 1 más u al cuadrado por u', lo que significa que en nuestro caso f' de x es igual a 1 dividido por la cantidad 1 más u al cuadrado es la cantidad 1 más el cuadrado de 2x al quinto. Y luego multiplicado por u' que está multiplicado por 10 veces hasta el cuarto. Simplificando, tenemos f' de x es igual a 10x al cuarto, dividido por la cantidad 1 plus el cuadrado de 2x a la quinta es de 4x a la décima. Ahora debemos tener cuidado aquí. No podemos simplificar el 10x al cuarto, y 4x al décimo porque no podemos simplificar una suma cruzada. Esta es la función derivada. A continuación, tenemos g de x igual a la inversa de la secante de 3x al cubo, y se nos pide que determinemos g' de x una vez más. Observe cómo tienen una función compuesta donde la función interna u es igual a 3 veces al cubo. Entonces, si tenemos u igual a 3x al cubo, entonces u' es la derivada de 3x al cubo con respecto a x, que es 9x al cuadrado. En cuanto a nuestras fórmulas derivadas, la derivada de la inversa secante u con respecto a x es igual a 1 dividido por el producto del valor absoluto de u y la raíz cuadrada del cantidad u al cuadrado menos 1, y luego tenemos veces u', y por lo tanto, g' de x es igual a, de nuevo, 1 dividido por el producto del valor absoluto de u, que es el valor absoluto de 3x al cubo. Y luego multiplicado por la raíz cuadrada de la cantidad u al cuadrado menos 1, que es el cuadrado de 3x al cubo menos 1. Y luego veces u', donde u' es 9x al cuadrado. Simplificando, tenemos g' de x es igual a 9x al cuadrado, dividido por el producto del valor absoluto de 3x al cubo y la raíz cuadrada de la cantidad que es el cuadrado de 3x al cubo 9x a la sexta menos 1. Ahora, aquí podemos simplificar el cuadrado 9x, y el valor absoluto de 3x al cubo porque el valor absoluto se adjunta al cuadrado raíz por multiplicación. Hay 3 en 9 y un 3 en 3. Y luego tenemos x al cuadrado sobre x al cubo. La x al cuadrado se simplifica a 1, y la x al cubo simplifica a x a la primera. Así que la forma simplificada de g' de x es 3 dividido por el producto del valor absoluto de x y la raíz cuadrada de la cantidad 9x al sexto menos 1. Espero que te haya resultado útil.